Vamos a dar continuidad en la siguiente sesión, en esta segunda sesión de este diploma o diplomado sobre atención al usuario, trámite documentario, gestión documental y archivos y digitalización. Entonces, en tal sentido, vamos a proyectar la diapositiva del día de hoy con la temática correspondiente. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema que nos lleva a pensar cómo debemos organizar nuestros documentos. Y ello va a revertir también en varios conceptos que nosotros tenemos que adaptar a nuestra gestión pública, a nuestra gestión de atención al usuario, los documentos que vamos a ir organizando y trabajando. Vamos a hablar sobre la terminología relacionada con los documentos y en sí de los archivos, ¿no? Vamos a ver lo que son tipologías documentales, lo que es un formato, lo que es una forma, lo que es una clase. Vamos a hablar de lo que es un documento, para luego pasarnos a un tema importante también, que es la transparencia y acceso a la información. Vamos a hablar de algunas normas que están tomadas en cuenta en el desarrollo de esta temática de transparencia y acceso a la información. Y luego emplearemos uno de los primeros procesos técnicos para el tratamiento documental. Y básicamente es la organización de documentos archivísticos. Ahí vamos a hablar de tres cosas: de la clasificación, de la ordenación o control y de la asignación o codificación, que son tres procesos importantes que junto con el de identificación conforman el proceso de organización de documentos archivísticos. Entonces, pues vamos a empezar con la definición concreta. Primero, tenemos que pensar en una terminología. ¿Y qué cosa es una terminología archivística y de gestión documental? Básicamente es una gestión que nosotros es una suerte de términos o glosario o conceptos que tenemos que manejar en toda gestión pública. Entonces, en una gestión pública es necesario contar con los insumos que nos permitan reconocer cómo empezar a trabajar los documentos. Y eso en el ejercicio siempre de nuestras funciones. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre la terminología o el diccionario o el glosario de la información documental y archivística. Vamos a recordar algunos conceptos que son importantes para poder identificar nuestra labor y luego de ello vamos a empalmar con el tema correspondiente a la archivística y a la gestión documental con la transparencia y acceso a la información. Primero, vamos a hablar sobre el término, digamos, cuál es la esencia de todo tipo de gestión documental y archivos. ¿En qué se parece la gestión documental y archivos? En que los dos tratan básicamente sobre documentos. Entonces, esto nos permite a nosotros aclarar ciertos términos desde el punto de vista de la ciencia de los documentos, estamos hablando de los archivos, y desde el punto de vista legal en el Perú. Vamos a darnos cuenta que existen ciertas contradicciones que nosotros tenemos que dejar de lado para poder trabajar adecuadamente nuestra información. ¿Qué cosa es un documento? Un documento es un objeto material porque incluso hasta los documentos electrónicos tienen un medio o un soporte que se puede tocar. Ejemplo, si tenemos un documento digital, un documento que supuestamente es virtual, ese documento está almacenado en un soporte físico. Y ese soporte físico es una computadora que tú puedes tocar, que tú puedes oler, que tú puedes palmar. Entonces existe un objeto material. Para el caso de los documentos, estos documentos electrónicos también tienen su objeto material. Entonces, ¿qué se produce? Los documentos no se crean, los documentos se producen. ¿Qué significa esto? Que una creación es una invención humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, creamos una obra de arte, creamos por ejemplo, un plato de cocina, comenzamos a crear. Pero en cambio, los documentos se producen. ¿Qué significa que se producen? Que se generan, distribuyen, emiten, despachan, ¿no? Pero siempre bajo una función o una responsabilidad. Es la manera en que nosotros entendemos cómo se van generando los documentos. Entonces, acá tenemos cinco términos que debemos conocer. Todo documento que se genera bajo un ejercicio de una responsabilidad, entiéndase, función, competencia, trámite, actividad y proceso, son documentos producidos en el ejercicio de una función. Y ojo, estos documentos producidos en el ejercicio de una función son documentos de archivo.
Los documentos que no son producidos en el ejercicio de una función, que tienen un autor o tienen un creador, son documentos de biblioteca. Esa es la diferencia entre documentos de archivo y documentos de biblioteca. Entonces, al documento se le atribuye el término récord. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en varios documentos o varios libros en otro idioma que utilizan la palabra récord, ¿no? Entonces, es una comparación. Y en la lengua latina, es decir, el latín, se le conoce como documentum, ¿no? Documentum. La palabra documento deriva del verbo docere, que significa enseñar o instruir. Según el glosario de Interpares, que es un proyecto para el desarrollo de la información y archivos digitales, un documento es la unidad indivisible de información constituida por un mensaje fijado a un medio de manera ordenada. Un documento tiene, por tanto, siempre una forma fija y un contenido estable, es decir, que no se puede alterar, que no se puede modificar, que no se puede borrar. Entonces, los documentos tienen que tener estas características para ser concebidos como documentos. Según la norma ISO, que estamos hablando de la 15489, que es la de gestión electrónica de documentos, dice que un documento es la información creada, recibida y conservada como evidencia y como activo por una organización o individuo. Como ya vimos acá, la información se crea, los documentos no, los documentos se producen. ¿Ya? Entonces, siempre un documento que tiene o contiene información creada, recibida y conservada como evidencia, evidencia significa que es el testimonio de algo, ¿no? Y como activo, activo significa que representa un valor para la entidad, ¿no? Entonces, por una organización o individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones legales. Entonces, en torno a eso, al desarrollo de sus actividades o virtud de sus obligaciones legales, pudimos ya darle forma a la definición de documento. ¿Qué cosa es un documento público? Esto es algo que también es importante reconocer para poder identificar que los documentos son esencialmente la prueba de una actividad, de una acción. Un documento público, de acuerdo a las normas establecidas en el Código Penal y en el Código Civil, asimismo en el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Penal, se relacionan con la gestión de un funcionario público que ejerce sus competencias o sus atribuciones y que parte de esas atribuciones y competencias es la generación de un documento. Entonces, toda exigencia funcional tiene importancia porque eso de generar documentos, ¿no es cierto?, está tipificado, ¿no?, dentro del ámbito civil, comercial, penal, ¿no?, en general. Entonces, el documento público no es otra cosa que aquel que es firmado por funcionario o servidor público o que es atribuido a este, ¿no? Pero no solamente eso, sino también aquel documento que llega a la administración pública para la toma de decisiones. Entonces, ese es un documento público, ¿no? No todo documento suscrito por funcionario le otorga el mencionado carácter que exige la norma. Para ello es necesario que la autoridad que lo haya suscrito sea competente para dar fe de los hechos. Es decir, si tú, por ejemplo, elaboras una declaración jurada diciendo que se tiene que firmar un convenio marco entre una institución y otra, pero no eres la persona que tiene esa competencia, entonces ese documento no es válido, ¿no? Entonces es importante mostrar pues el término competencia para decir que el documento es un documento público. Entonces, tal situación permitirá dar al documento un efecto, ¿no?, que puede ser oponible a terceros. Entonces, cuando se conoce que un documento es oponible a terceros, se le llama ergo omnes, ¿no?, que le da, lógicamente, seguridad jurídica. El Código Procesal Civil señala que es documento público, primero, el otorgado por funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. Segundo, la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público según la ley. Y aquel al que las leyes especiales le otorguen dicha condición. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original.
¿Dónde está establecido eso? En el Código Procesal Civil. Si está certificada por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario según corresponda. Es decir, la copia para tener el mismo valor que el original tiene que estar certificada por auxiliar jurisdiccional, un fedatario, por ejemplo, notario público o mismo fedatario, ¿no? Entonces, ello siempre tiene que estar contemplado dentro del desarrollo de las funciones y competencias. Por eso, cuando tú haces una certificación de documentos, tienes que tener esa competencia para hacer esa certificación. Si no, como es lógico, pueden haber ahí ciertos elementos que al final terminen diferenciando pues tu trabajo del de otros, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber competencia. El artículo 428 de este código habla sobre la falsedad ideológica, código penal, perdón, y dice, el que inserta o hace insertar en instrumento público, es decir, una escritura pública, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a generar, producir o recibir incluso documentos públicos. ¿Cuáles son los elementos que identifican al documento público? En primer lugar es el soporte. Todo documento, como ya lo mencioné, tiene un soporte, tiene una corporeidad física y puede ser desde una tablilla de barro, en el caso pues de nuestros antepasados, o en el caso de la cultura sumeria, sumero-caldea, en el antiguo Oriente, hace 5000 años antes de Cristo, ¿no? Hasta un disco óptico, que es lo que utilizamos actualmente, y posteriormente pues la información que encontramos en cloud computing, ¿no? O sea, en la nube. Entonces, esa información también tiene un soporte y ese soporte pues es el servidor o la computadora donde se guarda esa información. Entonces, la información no es otra cosa, es otro elemento de los documentos, que es la noticia que transmite. ¿Qué información? No es otra cosa que los datos, noticias, alertas que transmite el documento que nosotros estamos generando o produciendo en el ejercicio de nuestras funciones. Y el tercer elemento que nosotros debemos considerar en esta suerte de identificación de documentos es el registro. ¿Cómo reconocemos ese registro? Pues en la fijación de la información en este soporte, ya sea mediante tintas, impulsos electromagnéticos u otra manera. Entonces estos son los elementos que caracterizan básicamente al documento. El documento archivístico ya es otro término que nosotros tenemos que entender. Documento archivístico es el que contiene información, perfecto, al igual que un documento público tiene información, al igual que un documento común tiene información, pero acá tiene una característica que le es propia, ¿no? Que son producidos, es decir, emitidos o recibidos, conservados como evidencia y como activo, ¿no? ¿Por quién? Por persona natural o jurídica, por una institución pública, puede también ser una institución privada, pero que esté relacionado con el ejercicio de su actividad y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Siempre el documento, para ser archivístico, tiene que elaborarse en el ejercicio de sus funciones o en el desarrollo de una actividad o en virtud de sus obligaciones legales, por una organización o individuo. Para todo efecto legal, toda copia simple y fotocopia debe autenticarse. Asimismo, el original tiene prevalencia sobre las copias, salvo en aquellos casos en que la ley especifique lo contrario. ¿Cuál es la referencia? Es el Decreto Supremo número 008-JUS, que es el reglamento de la ley número 25323. Y asimismo, una directiva emitida por el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, que es la directiva número 010 del año 2019 del Archivo General de la Nación, a través de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Se emite ese concepto de documento archivístico, ¿no? ¿Cuáles son las características del documento archivístico siguiendo esta misma directiva? Una característica que ustedes deben aprender a identificar de un documento es su autenticidad. La autenticidad significa que no es una copia falsa, ¿no? Que no es un documento falso. O sea, no existe falsedad si ese documento, como es lógico, es auténtico. Entonces tenemos que garantizar que ese documento sea auténtico.
Porque si no garantizamos que ese documento sea auténtico, es decir, no esté adulterado, puede estar fraguado, puede ser fraudulento, entonces no tenemos esa consigna de que el documento es un documento archivístico. En segundo lugar, su disponibilidad. Los documentos archivísticos están disponibles para el ejercicio de una función y como tal representan justamente ese ámbito de actividad. Si nosotros identificamos los documentos archivísticos y buscamos su disponibilidad, la disponibilidad hace que podamos tramitar esa información en un trámite documentario, en un proceso de gestión documental. Entonces es disponible esa información para estos fines. Entonces tenemos que dar ese alcance también de esa información que tiene un soporte documental a quien lo solicite. ¿Ya? Vamos a relacionar este término de disponibilidad más adelante con el término de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Otro aspecto importante, otra característica, es que es inherente el documento a las funciones que les da origen. Los documentos nacen como el testimonio de las funciones o resultado de una actividad. Entonces, están vinculados pues con la función que les da origen, ¿no? Nacen dentro de un proceso natural de actividades, siempre prevalecen los originales sobre las copias. Existen dos conceptos importantes acá, o tres, diríamos, que tienen que ver con las características de un documento archivístico. Primero, fiabilidad. Es decir, existe confianza en que la información que tiene ese documento es válida. No es información vaga, fraudulenta, información que realmente no refleja el contenido de una actividad. Entonces, la fiabilidad es una de sus características. La integridad. Los documentos no se encuentran por separado, divididos en hojas y folios en distintos lugares. No, los expedientes tienen que mantener su integridad. ¿Qué cosa es un expediente? Es un conjunto de documentos simples que reflejan un acto, un procedimiento o un proceso, ¿no? Entonces, tenemos que mantener la integridad de los expedientes. Un expediente judicial, por ejemplo, tiene que mantener su integridad para poder atender a las necesidades o a la información que se va a ir generando en su ejercicio o en su desarrollo. Todo documento se constituye en grupos llamados series documentales y es la materialización de una actividad concreta. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que aprender a identificar nuestras series documentales para poder conocer realmente cómo vamos a darle el valor a los documentos que queremos transferir, que queremos eliminar, que queremos de una forma u otra valorar, poner en valor, ¿no? Entonces, para tal fin es necesario identificar no al documento propiamente, sino a la serie documental, ¿no? Un conjunto de documentos que tienen características comunes, que pueden tener, por ejemplo, el mismo tipo documental o el mismo asunto, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tengo una función y mi función es, por ejemplo, controlar el ingreso de personas a una entidad pública, la asistencia, ¿cómo se llamará mi serie documental? ¿Mm? Si entendemos que la serie documental es el conjunto de documentos que tienen características comunes, ¿no? Digo, se constituyen en series que corresponden a la materialización de una actividad concreta. ¿Cómo se llamará mi serie documental? ¿Mm? Bueno, si tengo un conjunto de documentos que corresponden a una función, tengo que identificar la función. Si mi función es control de asistencia, tengo que ese control de asistencia tiene un cuerpo o un documento, ¿no es cierto? ¿Dónde nosotros vemos el control de asistencia, estimados participantes? ¿En qué documento? Todos ustedes, la mayoría, bueno, trabajan en instituciones públicas. En la vez pasada conversamos sobre ese tema. Bueno, será en un listado de asistencia, ¿verdad? Un listado de control de asistencia, un registro de control de asistencia. Entonces ahí es donde nosotros verificamos que ese documento es útil para esa función. Y la suma de este registro o este listado de asistencia me dará el origen a mi serie documental. Si un listado es un documento, la serie es el conjunto. ¿Cómo se llamará ese conjunto? Simplemente llamaremos listados de asistencia o registros de asistencia o controles de asistencia, siempre en plural.
porque refleja el conjunto de documentos, ¿no? Entonces, esa es una característica del documento archivístico. Los documentos archivísticos conforman series. Otro, todo documento tiene una estructura formal que nosotros conocemos como tipo documental. Otro, todo documento en un trámite documentario se puede ubicar y se puede controlar, ¿no? Y ese trámite documentario, desde su gestión, desde su origen hasta su archivamiento o archivo definitivo, sigue una secuencia de gestión documental o trámite, ¿no? Va de la oficina A a la oficina B, a la oficina C y a la oficina D. Ese control de dónde se encuentra el documento es el rastreo, se llama tracity, lo que nosotros conocemos en español como trazabilidad. Y por último, la unicidad. Pero la unicidad no significa que no podamos sacarle copia al documento, sino que los documentos originales son los que prevalecen por encima de las copias en una institución. Por tal sentido, se busca que en el archivo central o en el archivo de gestión, en los archivadores de palanca, se manejen específicamente documentos originales, únicos. Y ese dato único hace que el documento no se pueda perder. Entonces los documentos son únicos, ¿por qué? Porque su ruptura o su destrucción no permitiría, lógicamente, que la información o el soporte o el derecho que le asiste a ese documento tenga vigencia. ¿Por qué? Porque cuando se pierde un documento ya no hay sustento para poder determinar un derecho, ¿no? Ya no hay ese sustento. Entonces es importante que los archivos se manejen y se cuiden, porque si no se cuidan se pierde esa unicidad de información. Es decir, esa información es única, no la vas a encontrar en otro sitio, es alguna fotocopia, pero siempre va a ser fotocopia, no va a ser el original. A diferencia de un libro, donde un libro puedes tener 5 ejemplares o 5 volúmenes similares y pierdes uno, pues los otros tienen el mismo valor. En este caso no, la unicidad hace que los documentos originales prevalezcan a las copias y como tal sean los que deban guardarse en un archivo. Existen otras características de los documentos. Theodor Schellenberg, un investigador y estudioso de los archivos en el año 65, mencionaba, ¿no? Todo documento de archivo tiene carácter seriado, es decir, siempre vamos a constituir series. Génesis significa que se produce dentro de un proceso natural de una actividad y surge como producto de ese proceso natural y reflejo de las tareas de su productor. Exclusividad, que la información que rara vez se encuentra en otro documento no tiene los documentos idéntica extensión e intensidad. La información que se maneja en cada documento es exclusiva. Por ejemplo, un informe no tendrá el mismo contenido de un memorándum. Tienen contenidos diferentes. Los mismos informes, informe A e informe B, no van a tener el mismo contenido o no tienen que mantener el mismo contenido. Luego, otra característica es la interrelación. Entonces, hay un principio de piezas aisladas, documentos sueltos, no tienen sentido. Entonces, los documentos tienen que relacionarse unos con otros para poder garantizar su utilización. Para eso, cuando existe interrelación, ya estamos hablando de un sistema de gestión documental. Tipología documental. Cuando hablamos de tipología documental, estamos hablando de los modelos de documentos que resultan del estudio de determinadas características, citando a la doctora Antonia Heredia Herrera en su libro Lenguaje y Vocabulario Archivístico. Entonces, acá tenemos que el modelo o formato parte de un uso prioritario, es decir, utilizamos tipos documentales para distintos usos. Titularidad, algunos son los que pueden garantizar que son dueños de ese documento. Tradición documental, tenemos ciertos elementos que nos permiten generar unos documentos para algunos casos y generar otros para otros, ¿no? Soporte, es decir, la parte física, qué es lo que tocamos. Composición, es decir, la forma en que redactamos el documento. Características físicas. No todos los documentos, por ejemplo, tienen el mismo tamaño. Hay documentos que tienen otro tamaño. No todos los documentos vienen en el mismo soporte. No todos los documentos son de papel. Hay algunos que son electrónicos, otros que son fotografías. De otra manera podemos identificar esos documentos. Y por último, la disposición de elementos de información. ¿Cómo es que nosotros encontramos información de acuerdo a la contextura o estructura del documento? Según Antonio Heredia, entre los tipos documentales más comunes, por ejemplo, tenemos las actas de nacimiento, los contratos, los padrones de habitantes,
expedientes de declaración, entre otros, ¿no? Hay otros, por ejemplo, más raros, ¿no? Por ejemplo, una real cédula, un real orden, un testamento, un derrotero de ruina, en fin, distintos tipos de documentos que van a irse generando en el ejercicio de una función, ¿no? Entonces, según el modelo de gestión documental MGD, aprobado con la resolución del Gobierno Digital número 01 del 2017, se entiende por documento a toda información registrada en cualquier soporte, sea textual, cartográfico, audiovisual, automático, táctil y otros de semejante naturaleza. Es decir, ya entendemos qué cosa es un documento, cuál es su tipología documental. Por ejemplo, si yo quiero enviar, expresar mi amor por una mujer, ¿qué documento tendría que presentar? A ver, alguno de ustedes, ¿qué tipo documental? Una carta, profesor. Una carta, efectivamente, ¿no es cierto? Una carta. Bueno, y los que quedaron de los cursos, del curso, imagínense, todos ustedes se quieren juntar y quieren, ¿saben que ese profesor aburre, da sueño? Vamos a mandar un documento a, ay, a ESIEP para que nunca más lo vuelvan a contratar. ¿Qué tipo de documento presentaría? ¿Sería una carta? ¿Mm? Un reclamo. El reclamo es la función, ¿no? Yo reclamo, una queja es una función, pero ¿qué documento? Todos ustedes firmarían, ¿no? Por medio del presente tenemos a bien solicitarle que retiene inmediatamente ese profesor porque es una persona que no nos enseña mucho y queremos que nos cambien de profesor. Atentamente y firman todos. ¿Cómo se llamaría ese documento? ¿Solicitud? No, la solicitud es un tipo documental que le presenta a una persona individualmente, pidiendo algo. Esa es una solicitud, ¿no? Esa es una solicitud. Pero es algo así como que le recuerdas a la entidad, oye, ¿sabes qué? Ten memoria, pues, ¿no? Ese profesor no nos conviene. ¿Qué documento sería? ¿Mm? Memorándum. Memorándum es una comunicación no formal entre dos oficinas que se quieren decir cosas tan sencillas como, mira, te estoy pasando esto, te estoy entregando aquello. Es una comunicación no formal. Los memorándums tienen menos formalidad que los oficios, por ejemplo. Entonces, cumplen ese rol, ¿no? Entre partes, ¿no? Pasarse información, a darse algunos alcances, recordarte algo o incluso llamarte la atención, ¿no? Por ejemplo, hay memorándum de llamado de atención, que no es una resolución donde quede un acto firme de sanción, pero es una advertencia por si estás cometiendo alguna falta, ¿no? Entonces, memorándum es eso, ¿no? No, la respuesta es memorial. Nosotros presentamos un memorial cuando nosotros nos quejamos sobre un determinado hecho. Por ejemplo, falta agua en San Juan de Lurigancho. Todos los vecinos se juntan y presentan un memorial. ¿Y lo presentan ante dónde? Ante la municipalidad. Entonces, los tipos documentales responden a las necesidades o a los tipos de trámite que existen en la gestión documental. O sea, hay que saber distinguir los tipos documentales para poder generar adecuadamente nuestra información. ¿Correcto? Bien. Ahora bien, un tipo documental es un documento singularizado por su estructura física. Entonces, esa singularización hace que tenga una forma y un contenido único o sustantivo, ¿no? Hay tantos tipos documentales como actividades, ¿no? Que realiza el ser humano. Por ejemplo, cartas, informes, actas, leyes, memoriales, etcétera, ¿no? Y cumplen la función de distinguir, ¿no? Las acciones comunes en todas las instituciones, que son tipos documentales propios de cada institución. Es decir, distinguimos los tipos documentales de acuerdo a las funciones, ¿no? A ver, yo les voy a hacer un ejercicio. Es importante identificar los tipos documentales. Necesito vacaciones y voy a mi institución pública y presento un documento. ¿Cuál será su tipo documental de por sí? Ahí sí es solicitud. Exacto. Ahí sí sería solicitud. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, a Fiorella Saavedra la acabamos de nombrar socia de un estudio de abogados.
¿no es cierto? Y la llamamos al primer directorio, ¿no? Entonces, todos en el directorio estamos sentados y acordamos, ¿no? A partir de hoy vamos a aumentarle el sueldo a los trabajadores del estudio de abogados y vamos a ponerlo por escrito en un documento. ¿Qué documento será ese? Fiorella, ¿qué documento sería? Una Te doy un alcance, resolución. Fiorella. Se hace en el acto. No, no, se hace en el acto. Todos llegamos a un acuerdo. Se llama acuerdo incluso, ¿no? Llegamos a un acuerdo y lo hacemos en el acto. En el acto hacemos un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Un acta. Exacto, un acta. Y como se hace en acuerdo de directorio, será acta de directorio o acta de sesión o acta de reunión, ¿no? Entonces encontramos esa definición de ese tipo documental. ¿De acuerdo, Fiorella? ¿No? Por ejemplo, Osvaldo, ¿tú le puedes mandar un informe a tu trabajador diciendo que está despedido? Estimado trabajador, se encuentra usted despedido. ¿Lo puedes hacer? Ah, Osvaldo es nuestro amigo, ¿no? A Yajaira, Yajaira, ¿puedes hacer eso? O Carlos Luna, de repente. Le mandas un informe a tu trabajador. Estimado trabajador, le informo que está despedido. ¿Es correcto? No es correcto. Porque los informes son reportes de acciones al inmediato superior. No le puedes mandar un informe a su subalterno. Tiene que ser al inmediato superior. Al igual que el inmediato superior no te puede mandar a ti un memorándum. Porque el inmediato inferior, perdón, o el trabajador tiene que mandarle o elevar un informe. ¿Ya? Entonces los tipos documentales responden a esas necesidades de la administración pública. Bien, forma. Todo documento tiene forma. Y es importante especificar si los documentos son originales o copias. Existen distintas formas de que se puedan visualizar los documentos. Los documentos pueden ser fotocopias, pueden ser microfilms, pueden ser documentos digitalizados o escaneados, pueden ser documentos mecanografiados, ¿no? Pueden ser documentos fotografiados, incluso, que no es lo mismo que un digitalizado, ¿sabes? Porque puede haber una fotografía, pero no un escaneo del documento. En realidad todo eso va a determinar la forma en que nosotros vemos los documentos, pero básicamente son de dos tipos: originales, copias, copias autenticadas, copias certificadas, copias simples, ¿no? Dos ejemplares. Es la manera en que nosotros visualizamos los documentos. Entonces la forma determina justamente esa fase de identificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una resolución original y tenemos una resolución que es una fotocopia, ¿tendrá el mismo valor o no? No tiene el mismo valor. Y no tienen el mismo valor porque simplemente los documentos originales prevalecen a las copias. Entonces, si tenemos originales, ya las copias pierden valor. Pero si no tuviéramos una copia, perdón, no tuviéramos un original y si tenemos una copia, la copia asciende su valor a ser una muestra del original. Otra característica de los documentos es la cantidad. Solamente los documentos pueden mostrar cantidad y es necesario indicar la cantidad de lo que se está describiendo. Entonces, los documentos nosotros podemos medirlos o bien documento por documento o folio por folio, como también podemos medir en metros lineales. También podemos medir en unidades de instalación, ¿no? También podemos medir la cantidad de páginas. Una cantidad de páginas no es lo mismo que la cantidad de folios. Acuérdense bien que una hoja tiene un solo folio, pero tiene dos páginas. ¿Ya? Una parte que está en el anverso y otra parte que está en el reverso de la hoja.
o foja, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos un libro que te dice, este libro tiene 300 páginas, ¿cuántos folios tiene? 600 folios. Todo lo contrario. El número de páginas es el anverso y el reverso. El 150 número... folios. Exacto, 150 folios. Es la mitad. Vamos a tener siempre la mitad de folios ante un número de páginas. ¿Ya? Una pregunta que siempre me hacen varios alumnos es, profesor, cuando yo digitalizo, ¿qué tengo? ¿Folios o páginas? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, tienes un informe de 100 folios, que los 100 folios están por ambos lados. Es decir, lógicamente, para ahorrar papel, has impreso en ambos lados, ¿no? Entonces tienes un documento de 100 folios. ¿Ya? Perfecto, tengo mi documento de 100 folios. Ambos lados. ¿Cuántas páginas tiene ese documento? ¿Mm? Vamos a ejercitar, chicos, vamos, vamos. ¿Cuántas páginas? 100 folios. Ambos lados. ¿Mm? Ah, ¿ninguno? Sería la mitad, ¿no? 50 páginas. Claro, si tenemos un documento de 100 folios, tendríamos el doble, 200 páginas, ¿verdad? Ya. Cuando estas 200 páginas las pasamos a digitalizar, vamos a tener ¿cuántas imágenes? ¿Cuántas imágenes tendríamos? ¿100 folios o 200 páginas? 200 páginas. 200 páginas. Entonces, el término más apropiado cuando nosotros digitalizamos es páginas, porque no vamos a visualizar ahí folios, lo que estamos contando son páginas, son imágenes que nosotros tenemos digitalizadas, ¿no es cierto? Por eso es que cuando tú digitalizas y aparece el PDF, arriba te dice página, no te dice folio. Pero algunas personas se han equivocado y dicen, bueno, son folios electrónicos. No existe folios electrónicos, son páginas. Páginas de un documento que puede tener ambos lados o que puede estar solamente de un solo lado, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda, si vas a utilizar ambos lados, ¿no? Digitaliza solamente la información que tenga contenido, no la información que no tenga contenido. O sea, los espacios en blanco no se digitalizan. Por eso es que a veces no coinciden los números de folios, los números de páginas, entre los documentos físicos o en papel con los documentos digitales o digitalizados de esos documentos de papel. Porque en los documentos físicos, lógicamente, hay hojas en blanco, pero en los documentos digitalizados no debería haber hojas en blanco, ¿no? Depende cómo ha sido digitalizado el documento. Algunos emulan exactamente cómo es el documento. Emular significa tratan de igualar al documento físico con el digital. Pero lógicamente a nosotros no nos interesan los espacios en blanco. A nosotros digitalmente lo que queremos ver es el número de hoja, es la información que está contenido en ese documento. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? De repente en uno tengo 200 páginas, pero cuando reviso el digital, en el digital tengo 137, 141. ¿Por qué? Porque varios documentos digitalizados de los documentos físicos que tienen espacios en blanco no han sido considerados. Entonces, eso es algo importante en el proceso de identificación de la cantidad. La cantidad describe la cantidad de información visible en una determinada hoja. Puede ser el anverso o puede ser el reverso. Si es el anverso y el reverso, va a dictaminarse el establecimiento de páginas. Pero si solamente tenemos información en el anverso, es decir, no a la vuelta, entonces contamos el número de folios. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que identificar distintas clases de documentos. Cuando hablamos de clase, estamos hablando de cómo nosotros podemos ver a los documentos. Y los documentos tienen distintas clases. Una clase, por ejemplo, son documentos textuales, que son los que transmiten la información mediante la escritura, ¿no? La mayoría están en soporte papel,
y estos pueden ser manuscritos, cuando escribimos a mano, mixtos, donde puede haber documentos que están escritos a mano y sean también escritura textual a través de una impresión, y impresos, donde solamente encontramos documentos impresos. Mixto, por ejemplo, son aquellos que tienen anotaciones y que tienen también firmas. Entonces, estos documentos son mixtos. Luego también tenemos documentos gráficos, que transmiten la información mediante formas y colores. El soporte también es el papel, pero también es diferente al de los textuales. Por ejemplo, mapas, planos, dibujos, croquis, diseños. Esos son documentos gráficos. Luego tenemos documentos visuales, donde transmiten la información a través de lo que podemos ver y emplean una imagen fija. Ejemplo, fotografías, diapositivas, transparencias, microfilms, tomografías, resonancias magnéticas, ecografías. Esos son documentos visuales. Pero la imagen es fija. Luego tenemos documentos sonoros, que son los que reproducen y graban sonidos. Solo retienen la voz y el sonido. Transmiten la información a través del oído. Ejemplo, las grabaciones de audio, los MP3, ¿no? Que tienen información auditiva. Las clases que ustedes van a tener tienen parte, son documentos sonoros. Pero si se puede ver un dibujo o puede verse un movimiento, ya no sería estrictamente sonoro, sino serían documentos audiovisuales. Y los documentos audiovisuales son aquellos que tienen información y la transmiten a través de imágenes en movimiento y sonido. Ejemplo, películas, videos, ¿no? En todos los formatos, ¿no? AVI, MP4, en un video, en una VHS, en un Betamax. Son documentos audiovisuales, donde podemos escuchar y ver a la vez una imagen en movimiento y el sonido que emite esa imagen en movimiento. Entonces podemos tener archivos audiovisuales donde podamos encontrar solamente estos tipos de documentos. ¿Me escuchan? Hola. Sí se le escucha, profesor. Ok, muchas gracias. Luego tenemos documentos informáticos. Estos documentos informáticos es lo que actualmente se conoce como documentos electrónicos. Es decir, los documentos informáticos tenemos entre los documentos informáticos documentos también electrónicos, que son creados por las computadoras, los ordenadores, ¿no? Ejemplo, disquetes, CD-ROM, ¿no? El disco óptico, ¿no? Pero también existen documentos electrónicos generados a través de la intranet, es decir, lo que nosotros tenemos en las oficinas, cuando nos conectamos entre distintas oficinas, la extranet cuando nos conectamos con otras oficinas de otras dependencias u otras instituciones, y la internet, que es la interrelación que guardamos con toda la información que se maneja dentro o fuera de una institución, ¿no? Luego también tenemos documentos táctiles, que son los que transmiten la información a través del tacto y son usados, por ejemplo, por los ciegos en el caso del sistema Braille, ¿no? La escritura Braille genera documentos táctiles, donde no se puede leer nada si no es a través del tacto, ¿no? Como ya lo mencioné en la clase pasada, en el caso de los documentos, de acuerdo a los documentos que se genera en el modelo de gestión documental, generan una evidencia, que es la documentación de una actividad, y es una prueba de la realización de esa actividad. Pero ¿qué cosa puede demostrar esa evidencia? Primero, que ha sido creada en el curso de una actividad. Segundo, que esa misma actividad o que la misma evidencia está intacta. Tercero, que está completa. Y cuarto, que no se limita al sentido legal del término, sino también al manejo de la información completa. Estos términos se relacionan con términos que ya nos van ingresando en un mundo diferente. Ya no tenemos solamente documentos en soportes de papel. Ahora los documentos van más allá y van específicamente hacia lo que es lo digital. ¿Qué cosa es lo digital? Lo digital es un término asociado a la tecnología. Se comenzó a utilizar cuando la ciencia tecnológica hizo su presencia en los diferentes campos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el uso de dispositivos destinados a la generación, o
sea, cómo vamos a generar, transmitir o procesar datos y de las señales que emiten esos datos. En este caso serán las señales digitales. Para hacer una sociedad digital tenemos que hacer una transformación cultural, hay que hacer una gestión del cambio y también visualizar e implementar una política y objetivos de un gobierno estrictamente digital. ¿Para qué? ¿Por qué utilizamos actualmente la información digital o los documentos digitales? Básicamente para tres problemas que se suscitan en la administración pública. Primero, la reducción de acciones deshonestas. Cuando más tenemos utilización y servicio y también tenemos la información a la mano, reducimos acciones deshonestas. ¿Qué más deshonesto no puede ser tener, por ejemplo, un formato que nadie conozca? O que puede haber incluso hasta un cheque de un alcalde que nadie lo haya visto. Entonces, para tal fin es importante que la información esté digitalizada, porque con tiempo muy reducido se puede verificar que esa información es la correcta, ¿no? Al mismo tiempo, reducimos, ¿no? Hay una reducción de los errores que puedan suscitarse en la información que se va a digitalizar. Cuando hablamos del término digitalizar, estamos incorporando información a un sistema. Estamos, como quien dice, agregando datos a una computadora. Entonces, reducimos los errores que puedan suscitarse o las dudas razonables que puedan suscitarse por un determinado acto administrativo. ¿Ello qué cosa hace? Que incremente nuestra transparencia. Entonces, cuando mayor digital, mayor procesamiento o procedimiento electrónico administrativo, ¿no? Se implemente el documento digital, va a haber mayor transparencia en la gestión. Todo documento en soporte digital o electrónico tiene un medio con el cual podemos visualizarlo, analizarlo, transmitirlo o transferirlo de acuerdo a la necesidad que tenga cada documento electrónico. Entonces, ese medio se conoce como medio electrónico. ¿Qué cosa es un medio electrónico? Es un mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, es decir, elaborar o generar documentos, almacenar. Cuando hablamos de almacenamiento estamos hablando de información. Ojo, nosotros podemos almacenar información, sí, pero no almacenamos documentos. Lo que hacemos es archivar documentos, no almacenamos documentos. La información sí se puede almacenar. O transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualquier red de comunicación abierta o restringidas como la Internet, la telefonía fija y móvil u otras. Entonces, el medio electrónico es donde vamos a encontrar estos documentos, ¿no? Entonces, podemos encontrarlo en la Internet, podemos encontrarlo de repente en un archivo o una bóveda, podemos encontrarlo digitalizado el documento en una determinada computadora. Entonces, el medio electrónico es importante porque nos permite saber dónde ha sido generado ese documento. Uno de estos medios electrónicos es lo que la legislación del uso de tecnologías para la generación de documentos denomina microforma. ¿Qué cosa es una microforma? Una microforma es una imagen reducida y condensada o compactada o digitalizada de un documento. Entonces nosotros cuando escaneamos o colocamos nuestro documento en un determinado escáner, ¿no? Estamos capturando la imagen de ese documento y luego guardando esa imagen en un archivo. Ese archivo tiene que tener un soporte, un medio que no se pueda alterar, que no se pueda destruir, que no se pueda fraguar. Ese medio donde se archiva, donde se guardan estas imágenes reducidas, se conoce como microforma, ¿no? Ahora, el término microforma nace con el documento digitalizado, pero también nace con el documento microfilmado. Por eso es un tipo legal que identifica justamente esa consigna, de que no solamente es documento digital, también puede ser documento microfilmado, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan las microformas? Se generan mediante un proceso fotoquímico, es decir, luz y el uso de la célula o película donde guardas ese documento digitalizado, microfilmado, ¿no?
Informática, en este caso no utilizas pues estos componentes químicos, sino simplemente la parte electrónica. Electromagnética, electrónica, que emplea alguna tecnología de efectos equivalentes, de modo que la imagen se conserve y puede ser vista y leída por la ayuda de equipos visores o métodos análogos, ¿no? Es decir, los documentos digitalizados y que están contemplados en una microforma solamente pueden ser vistos a través de un equipo de cómputo o un equipo especializado para visualizarlo, ¿no? También nosotros esas microformas podemos reproducirlas en copias impresas, al igual que un documento original. Según la ley 26612, que es la ley de firmas y certificados digitales, están incluidas en el concepto de microforma tanto los documentos o procedimientos informáticos o telemáticos o medios similares, ¿no? Como la microfilmación. Bien, ya hemos visto qué cosa es una microforma. Ahora, ¿qué cosa es un microarchivo? Microarchivo no es otra cosa que es un conjunto ordenado y codificado de los elementos materiales de soporte portadores de microformas grabadas. Es decir, ese disco donde tú guardaste esa información, en su conjunto está guardando muchas microformas. Entonces, como guardas muchas microformas en ese disco, en esa computadora, en ese servidor, ese disco, computadora, servidor funciona algo así como una bóveda donde guardas esa información. Entonces, para poder recuperar esa información necesitas un sistema de índices, que no es otra cosa que un medio de recuperación, donde puedas tú buscar, donde puedas reproducir en copias exactas y donde puedas examinar visualmente el documento. Ese sistema de índices se conoce como microarchivo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el microarchivo del Ministerio de Energía y Minas, donde guardan los documentos. Y para poder generar este microarchivo tiene que haber una aprobación, digamos, de idoneidad técnica a cargo de un organismo supervisor de calidad de este tipo de espacio donde se va a guardar esta información, sobre todo para garantizar su seguridad. ¿Quién emite este certificado de idoneidad técnica? Lo emite la SGS, ¿no? La SGS. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Lo que es microarchivo, lo que es microforma, lo que es medio electrónico, lo digital, evidencia y los tipos de documentos, los forma. ¿Alguna pregunta? Como les dije, hoy día vamos a ver terminología, pero ya vamos a terminar la terminología. ¿Ya? A ver, yo le pregunto a cualquiera, a ver si me dan respuestas si han entendido la clase. Si no, vamos a dar más ejemplos. ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, si yo tengo un CD donde en ese CD guardo imágenes digitalizadas, por ejemplo, de las órdenes de compra de la SUNAT, ¿no es cierto? Guardo todas las imágenes digitalizadas de las órdenes de compra de la SUNAT. ¿Cómo se llama ese CD? Alternativa A es un microarchivo, alternativa B es una microforma, alternativa C es un medio electrónico. ¿Qué cosa es? Bueno, se los dejo para su casa, ¿ya? A ver, con esto pasamos a la definición que creo que toda persona que elabora o estudia el término de gestión documental y trámite documentario debe conocer. El documento electrónico. ¿Qué cosa es el documento electrónico? Es la unidad de información indivisible que testimonia más de una acción con independencia. Se tiene que entender al documento en relación de datos e información elaborado en un medio similar. Con esto voy a hacer la primera explicación en pizarra. Cuando hablamos de datos y cuando hablamos de información, estamos hablando de dos caras de una misma moneda. En realidad, los datos son un conjunto de información. Y la información no es otra cosa que la relación de datos que puedan tenerse sobre un determinado tema. Entonces, nosotros cuando hacemos información, encontramos datos y también encontramos referencias. Pero cuando nosotros vemos datos, encontramos información relativa a un determinado hecho que queremos estudiar o analizar.
Por ejemplo, si nosotros buscamos los datos de una persona, esos datos pueden ser importantes, ¿verdad? A ver, Angie, ¿cómo estás? Angie Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Angie, te voy a hacer unas preguntas para hacer tu base de datos, ¿ya? Primera pregunta, tu segundo nombre. Vanessa, con doble Z. Ah, qué bonito. Vanessa con doble Z. A ver, Vanessa, ¿no es cierto? Ujú, Vanessa. Ya. así. Y te voy a poner un rango para que vean que los datos. Edad entre 20 y 30, 30, 40, 40, 50. 2030. Entre 20 y 30. Ya. Tu estatura, entre 1,50 m a 1,60 m, de 1,60 m a 1,70 m, 1,70 m, 1,80 m. 1,50 m, 1,60 m. 1,50 m. Ya. A ver, voy a ponerle. A ver, un ratito. 1,50 m, 1,60 m, ¿no? Ya. A ver, otro. Color de cabello. Rojo, azul, verde, naranja, rosado, negro, Negro. negro, negro. ¿Ya? A ver, otra cosa. Mm, bueno, es que es muy difícil preguntarle datos a una dama porque eso también es importante. Hay datos que no se pueden preguntar. ¿Por qué no? Porque podrías vulnerar el principio de intimidad. Por ejemplo, yo jamás le haría a usted una pregunta, ¿cuál es su número telefónico? Porque si yo lo pongo acá, lógicamente todo el mundo va a saber que usted se llama Vanessa y que su número telefónico es tanto. Y ahí podría haber acoso, no sé. Por eso esos datos no se deben preguntar. Eh, Solamente diga, sí, yo tengo dos alternativas de datos. Gmail o Hotmail. Gmail. Gmail, ¿no? O sea, Vanessa utiliza Gmail, ¿no es cierto? A ver, ¿Claro Ujú, o Movistar? Movistar. Movistar, ok. Entonces, Vanessa, muchas gracias, Vanessa, por estas informaciones, por estos datos. Esto es lo que nos acaba de dar Vanessa, son datos. Cada uno es un dato, ¿no es cierto? A ver, si alguien me puede especificar qué tipo de dato es, ¿no? A ver, el primer dato, Vanessa, ¿qué tipo de dato será? A ver, Lisette, ¿qué tipo de dato será? ¿Mm? Yajaira. Bueno, voy a explicarles, ¿ya? Datos personales. Todos son datos personales. Lo que pasa es que diferenciamos los tipos de datos. Cuando hablamos de un nombre, a estos datos le damos esta tipología, datos de nombre. Pero en la ciencia de la información, estos datos de nombre van a ser conocidos como datos data onomástica. La data onomástica refleja nombres. Cuando hablamos de números, damos data numérica, ¿no? Data numérica. Cuando hablamos de colores, cuando hablamos en general de información complementaria, ¿no es cierto? Sería simplemente data auxiliar o complementaria. Cuando hablamos de correos y general, también es lo mismo, data auxiliar, ¿no? Aquí, por ejemplo, no, perdón, data onomástica. ¿Por qué? Porque es el nombre de una empresa, ¿no? Que le brinda el servicio de correo. Y acá también data onomástica, porque es el nombre de una empresa que le brinda el servicio de telefonía. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer los tipos de datos que están generándose
en torno a Vanessa, ¿no es cierto? Entonces, esta información, ya esta suma de datos nos dan cierta información, ¿ya? Entonces, tenemos información de los datos que estamos produciendo, ¿no? A ver, ¿y cómo deducimos la información? De acuerdo a los datos que nos están dando, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué podría yo tener acá? Por ejemplo, ¿qué información tengo yo de aquí? Acá puedo decir, por ejemplo, que Vanessa, todavía no te vacunas, ¿verdad? Todavía. ¿Por qué? Es la información que yo deduzco de los datos que me está dando Vanessa. Entonces, quiero llegar a entender que la información es la referencia de acuerdo a los datos que tenemos de nuestros, en este caso de Vanessa, ¿no? Tenemos información relacionada con los datos que nos ha dado Vanessa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ella dice Movistar, Vanessa, tú estás viendo entonces todos los partidos de otras selecciones que no son, por ejemplo, que otros canales de televisión no lo están pasando, ¿no? Tiene esa suerte, ¿no? Si su cabello es oscuro, no tiene problemas, por ejemplo, de estar comprando tintes de repente, ¿no? Es información que yo deduzco de los datos que ella me está dando, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar cuando nosotros comenzamos a generar nuestros documentos de archivo. Esa información de los datos que están relacionados con la generación de ese documento. Entonces, un documento no es otra cosa que ese conjunto de datos que nos dan una información sobre un determinado tema, sobre un determinado asunto, ¿no? Ahora bien, los datos de identificación permiten su individualización y puede ser de origen electrónico, como también puede ser capturado en un sistema de gestión documental. Voy a explicar esto. Un documento digital puede ser tanto electrónico como también puede ser generado o capturado en un sistema de gestión documental. ¿Qué significa? Electrónico quiere decir que nació electrónico. Cuando yo generé mi documento, por ejemplo, yo lo generé en Word, ¿no es cierto? Y luego pasó por un procedimiento de transformación y lo terminé generando en PDF. ¿Este documento vio alguna vez el papel o no? De Word a PDF, ¿vio un papel o no? ¿Lo imprimí o no? No. No. Entonces esto se llama de origen electrónico. ¿Ya? De origen electrónico. Sí pasa por un proceso de digitalización, pero es un documento que va de electrónico a electrónico. No es un documento que haya nacido en otro soporte. Es el mismo soporte, de electrónico a electrónico. Pero hay otro tipo de documento en el cual tú vas a ver, pues, que el documento nació en papel y luego de que está hecho en papel pasa a ser documento en soporte electrónico. ¿Cómo se llama ese proceso general donde el documento que está en papel pasa a convertirse en un documento electrónico? Digitalización. Exacto, se llama digitalización, ¿ya? Pero hay que entender bien qué cosa es la digitalización. La digitalización no solamente es el cambio de soporte, es decir, no es solamente el cambio del papel al electrónico, sino eso sería captura o escaneo de documentos. La digitalización implica ciertos elementos que nosotros tenemos que reconocer. El primer elemento es que tiene que pasar por un proceso, ¿ya? Un procedimiento y varios procedimientos y tareas. Entonces la digitalización es el proceso que implica procedimientos y tareas donde se convierte siempre un documento en soporte papel a un soporte que es un soporte electrónico. ¿Ya? A un soporte electrónico. Pero este soporte electrónico no es solamente información electrónica, sino es una información que se puede ver, que se puede transportar, ¿no? Que se puede transmitir, ¿no es cierto?
y sobre todo que es el sustento de algo, ¿no? De un derecho, ¿no? O es el testimonio de una actividad. Cuando tienen estos componentes que dice que se puede ver, transportar, transmitir, que es el sustento de derechos, que es el testimonio de una actividad, estamos ante las características del llamado documento electrónico, sí, ¿no es cierto? Pero que tiene una característica básica, que se puede visualizar a través de un medio digital. Entonces, esto es lo que da origen al llamado documento digital, ¿ya? Que es muy distinto al documento electrónico. El documento electrónico tiene como característica, ya lo mencioné, que tiene un soporte electrónico. En cambio, el documento digital se puede ver, se puede transportar, se puede transmitir, sustenta derechos, es el testimonio de una actividad y sobre todo, una característica importante, tiene o está firmado, ¿no? Electrónicamente, ¿no? Y validado por una autoridad. Es decir, no solamente está firmado electrónicamente, sino que esa firma está validada por una autoridad. Entonces, acá nacen dos conceptos. El primero es el firma digital, porque está firmado electrónicamente, y el segundo es el de certificado digital. Entonces, un documento digital tiene estas dos características. Ha sido elaborado incluyendo dentro de este documento una firma digital y que está amparado o validado por un certificado digital. En cambio, el documento electrónico no tiene esa característica. El documento electrónico puede llegar a ser lo que está arriba, pero no está firmado ni electrónicamente ni validado por una autoridad. Entonces no tiene una firma digital y no tiene un certificado digital. Por eso no es un documento digital. Pregunto, lo que hemos estado elaborando cuando empezó la pandemia y nos dijeron, oye, convierte tus documentos que los tienes así, ¿no? En Word, pásalos a PDF y preséntalos por el correo. ¿Son documentos digitales o no? Sí, ¿Por qué? porque pasaron del papel a un medio electrónico. Entonces serían documentos electrónicos. Muy bien, son documentos electrónicos. ¿Pero son documentos digitales? Sí, porque también se puede ver. Mira, para que tú puedas reconocer si el documento es digital o no, todo documento digital debe tener esto. Firma y una firma digital amparado en un certificado digital. Si el documento no tiene firma ni está amparado en un certificado digital, ya lo voy a subrayar así bien bonito, entonces no es un documento digital. Entonces, depende. Si en la pandemia tú has elaborado un documento que no tiene firma digital y amparado en un certificado digital, ese documento solamente es un documento electrónico. Entonces me dirás, profesor, ¿y cómo garantizo entonces que eso? Porque tú lo has presentado por un medio electrónico oficial. ¿Cuál es ese medio electrónico oficial por el cual presentaste estos documentos PDF? A ver, acuérdate. ¿Mm? O fuiste y llevaste el archivo. Oye, te voy a pasar el archivo y creaste una carpeta compartida. Ahí te estoy dejando mi informe. ¿O cómo hiciste para presentar tu informe? O pasaste el documento por WhatsApp. De repente algunos, ¿ah? Oye, te estoy pasando mi informe. ¿Dónde está? Por WhatsApp. ¿Hiciste así? ¿O cómo lo presentaste? Vamos chicos, ustedes pueden. Puede ser WhatsApp, correo electrónico. WhatsApp no, porque WhatsApp no es un medio oficial. El correo electrónico sí.
Entonces, tus informes han tenido valor solamente porque los presentaste adjuntos en un medio oficial que es tu correo electrónico. Pero ¿qué pasa cuando las personas presentan de un correo electrónico Gmail a otro correo electrónico Gmail que no tienen la característica de documento oficial? Esos documentos son solamente documentos de apoyo administrativo, pero no tienen valor legal. Acuérdate bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tengan valor legal? Pasar por un procedimiento de digitalización. Es decir, todos esos documentos electrónicos tienes que firmarlos digitalmente para poder tener recién ese valor electrónico. Pero hay un pequeño problema. Si tú, por ejemplo, tienes esos documentos en tu bandeja, ¿no? Desde el año 2020 y ahora estamos 2021 y ahora los vas a transformar a digital, la fecha ya no va a ser la misma y puedes tener problemas legales. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que desde un inicio debiste trabajar por un medio digital o un correo electrónico certificado. Es decir, un correo electrónico que tu entidad debió darte, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en PCM, PCM. Si trabajas en el Banco de la Nación, el Banco de la Nación, ¿no? Para poder validar esa información. Si no lo tienes, pues lamentablemente difícilmente se puede considerar. ¿Qué cosa hicieron algunas entidades públicas? Algunos no tienen ni correo electrónico. Por ejemplo, los locadores de servicios no tienen correo electrónico, ¿no? Algunos no tenían. Pero presentaban sus informes ¿a quién? A un trabajador que tenía correo electrónico digital. Entonces ahí se puede tener la certeza de que ese documento llegó a la bandeja de la persona. Pero no se puede tener la certeza de que tú lo mandaste, porque puede ser tú, puede ser otra persona, que tú puedes ahí argumentar incluso que hubo otra persona que yo tenía que tenía tu correo en formato digital. Entonces, ¿qué cosas están así? ¿Qué cosas se hace para diferenciar o ayudarte a trabajar? Porque lógicamente no tengo eso. La ley de firmas y certificados digitales dice lo siguiente: tienes que crear un mecanismo para que las personas que no tengan, por ejemplo, no formen parte de tu cuenta, puedan crear sus documentos. Entonces, existen los medios donde tú puedes acceder a tramitar tu información. ¿Y qué es lo que nace aquí? Nacen las llamadas mesa de partes virtuales o las llamadas casillas electrónicas. ¿Qué significa esta mesa de partes virtuales o casillas electrónicas? Ustedes están viendo ahorita en pantalla la de la Municipalidad de Los Olivos, que para que tú puedas enviar documentos, tienes que primero identificarte dentro de la sede electrónica. Es decir, este proceso donde yo me identifico, oye, yo soy José Villa, trabajo en tal sitio, por ejemplo, donde digo, ¿no? Acá dice, ¿no? Pon tu número de DNI. Como los ciudadanos tienen un sistema donde se identifican a los ciudadanos, mira, yo voy a poner mi número de DNI, ¿ya? Entonces yo valido. Y aquí me tiene que aparecer mis nombres y apellidos correctos. Si no aparecen es porque el sistema está mal hecho. En este caso, no aparece, ¿no? Debería aparecer, pero no aparece. Entonces acá tengo que poner mis datos, ¿no? Pongo mi dato, Villa, ¿no? Acá pongo Córdoba, ¿no? Acá pongo José Rolando, ¿no? Ahí. Ya, dirección XXXX, distrito Los Olivos, porque yo vivo aquí. Este distrito, correo electrónico jvillacordoba@gmail.com y mi celular que está aquí, ¿no es cierto? Aquí yo me valido, ¿ya? Entonces, aquí ya estoy validando mi información en su sistema. Y ellos indirectamente están creando un espacio en su sede electrónica, en este caso su página web o su portal, donde están autorizándome para poder hacer el trámite correspondiente. ¿Correcto? Entonces, es la manera en que estamos ingresando al sistema. Esa manera de ingresar al sistema, estimados participantes, se conoce como autenticación. Entonces nosotros tenemos que autentificarnos o presentarnos. Autentificación, así se llama. Autentificación, ¿de qué tipo? Digital.
¿Cómo podemos autentificarnos digitalmente? Puede ser a través de que nosotros tengamos un DNI electrónico o que tengamos una casilla donde ponemos nuestros datos de referencia para tramitar algo. Entonces tiene que haber un proceso de autentificación digital. Lógicamente, este proceso de autentificación digital nace si tú no tienes una firma digital o tienes un certificado digital atribuido a tu identidad digital en tu institución. Pero si tienes, simplemente firmas. Pero si no tienes, tienes que autentificarte digitalmente. Es decir, las entidades públicas tienen que darte un espacio donde te puedas autentificar para hacer los trámites correspondientes. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque así podemos recién garantizar que ese documento que no tiene, por ejemplo, un correo electrónico institucional y que el ciudadano quiera obtener un beneficio o una tarea o hacer una actividad o hacer un trámite, pueda autentificarse y pueda ser ya reconocido con una identidad electrónica o una identidad digital. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, señores. Vamos a cerrar esta partecita de aquí y vamos a continuar con nuestra exposición. ¿Cuáles son los componentes de un documento electrónico? Básicamente son la imagen, o sea, lo que vemos en pantalla, los metadatos, que son los datos que van a ir adjuntos al documento electrónico, o bien datos que nosotros le agregamos a ese archivo digital o a ese archivo electrónico, o bien datos que el propio sistema va a ir ingresando a cada documento, ¿no? Y por último, la firma electrónica, que en este caso será la firma digital. Un documento digital es el producto electrónico de una responsabilidad. En ese caso, tenemos que identificar cuál es esa responsabilidad, una función, una competencia, un trámite, un proceso, un procedimiento, una actividad. Siempre se emite o recibe en un entorno de naturaleza electrónica. Los documentos digitales no son digitales necesariamente si se imprimen. Es decir, si tú tienes un documento digital, no se necesita, y repito y lo subrayo, imprimir para que el documento tenga valor. No se necesita. Por eso, si te dan un certificado digital de haber participado, por ejemplo, en este curso, y tú le pides, no, yo quiero un documento de papel, no se necesita. No necesitas un documento de papel, porque el documento digital tiene todos los componentes que le dan seguridad a ese archivo. Y es más, a veces es mejor tener un documento digital que tener un documento en papel. ¿Por qué? Porque el papel a veces no lo puedes portar. A veces estás en un sitio, uy, me olvidé mi documento digital. Sí, pero en mi correo está mi certificado digital. Y ese certificado digital simplemente se lo pasas a la persona, entras a tu correo y se lo pasas y se acabó el problema. Entonces, un documento digital se caracteriza también porque produce bajo medios de seguridad, ¿no? O sea, bajo medios de seguridad, o sea, hay una línea de producción de microformas donde se generan esos documentos, inalterabilidad, o sea, no se puede alterar los documentos digitales, fiabilidad, es decir, confianza en que esa información es la correcta, autenticidad, es decir, no hay una información diferente de la que es, y secuencialidad porque se produce en el ejercicio de un proceso, ¿no? O sea, empiezas con la identificación, empiezas con la firma digital, ¿no? Un proceso de validación y por último la tramitación correspondiente. Siempre sigue una secuencia cuando elaboramos un documento digital. Entonces, para un documento digital, el término legal o forma subyace al de prueba, evidencia o testimonio. Como ya les dije, no necesitas imprimir el documento. El documento digital de por sí ya está hablando de que es original. Siempre corresponde a distintos formatos y medios, como por ejemplo, tú puedes tener un documento digital, no solamente el papel digitalizado, las personas creen que es así. No, un video también es un documento digital, un audio también es un documento digital. Por ejemplo, en el Poder Judicial generan audios y videos que van a formar parte de las actas de cada sesión de, por ejemplo, de audiencia. Se generan esos videos. Entonces, lo que da a entender pues que esa información es fidedigna, es real,
tiene confiabilidad o fiabilidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, hay documentos electrónicos que pasan a ser documentos digitales también, ¿no? Por ejemplo, las páginas web, los formatos HTML de las páginas web pasan a ser también documentos digitales. Entonces, al documento digital lo que le caracteriza es su portabilidad. O sea, tú puedes el documento digital llevarlo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque justamente tiene esa característica. Disponibilidad en el sentido de que tú, como ya te dije, ¿no? Si lo tienes guardado en tu correo, puedes acceder a ese documento donde sea. En la China, en Japón, en cualquier lugar puedes acceder a ese documento. Lo único que necesitas es estar conectado en la red. Su acceso también, ¿no? El documento digital puede accederse por distintas personas que tengan alguna relación con el trámite. El usuario ve su documento digital. El administrador ve su documento digital, el técnico ve el documento digital, entonces tiene la accesibilidad, ¿no? Y no está sujeto necesariamente al término originalidad. En el documento digital no existe el término original y copia. Cada documento digital de por sí tiene características que lo hacen único, pero al mismo tiempo podemos tener ese documento digital en múltiples características para distintos tipos de sistemas. Ejemplo, tú digitalizas con firma electrónica digital tu currículum vitae y presentas ese archivo, ese mismo archivo lo mandas adjunto para distintas convocatorias, es válido. No podría hacerse lo mismo si fuera de papel, tendrías que sacarle copia y mandarlo a distintas instituciones y para eso tendrías que federatearlo. Y eso es un término pues más engorroso. En cambio, en caso de que tú quieras presentarte a distintos concursos, tú puedes ese mismo documento digital adjuntarlo a tu solicitud del concurso y tiene el mismo valor, ¿correcto? Entonces no existe pues el término originalidad. Para generar documentos digitales tenemos que tener confianza, pues, ¿no? De que la información que se está generando es la información que también se está recibiendo. En ese caso, una firma electrónica tiene una función que transforma en forma criptográfica, es decir, un poco que cambia la figura, ¿no es cierto?, de lo que nosotros emitimos a un valor criptográfico. Por ejemplo, la palabra zorro, aplicando una función criptográfica llamada función hash, cambia a un determinado ciclo de letras, ¿no es cierto? Entonces, este algoritmo que hace que cambien las letras o el texto por un código numérico es lo que determina la seguridad de la información que se va a ir generando, ¿no? La firma digital es una firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, ¿no es cierto?, en el cual se basa en el uso de un par de claves. Una clave privada, que la utiliza la persona que emite, y una clave pública, que es la recepción que yo tengo de ese documento. Por ejemplo, yo tengo una clave privada y le quiero mandar las notas al supervisor o al coordinador. Entonces yo tendré una clave privada que solamente yo maneje, pero la clave pública es la que yo conozco de la persona que va a recibir. Entonces todo el mundo sabe del documento que yo voy a emitir, que se lo voy a mandar. Entonces ahí tengo esa clave pública o ese usuario, ¿no? Le mando a esa persona. Entonces, en una relación asimétrica, esta se va a ir relacionando entre sí, ¿no? Matemáticamente, y las personas que conocen la clave pública no van a poder derivar de ella la clave privada de cada persona que está teniendo a quien le queremos enviar el documento. Por ejemplo, yo le quiero mandar un documento al coordinador, yo tengo mi clave privada que la persona que va a recibir no conoce, pero yo sí tengo la clave pública de la persona que va a recibir. Entonces yo le mando sabiendo la clave pública, ¿no?, a la persona que va a recibir. Y la persona que va a recibir tiene su clave privada con la cual va a poder abrir, la cual yo no tengo, ¿no es cierto? Pero tiene mi clave pública que reidentifica que yo estoy mandando ese documento, ¿no? Entonces, ese tipo de encriptado se conoce como técnica de criptografía asimétrica.
Entonces, una firma digital no es otra cosa que una firma electrónica, pero certificada. Tiene validez legal, evita la suplantación de identidad, permite la autenticación, permite la identificación de todas las clases de procesos administrativos, da lugar al no repudio. Es importante porque el documento digital tiene que no ser repudiado para ser considerado como un documento clave para el desarrollo organizacional. No se puede negar haberlo firmado si yo he firmado ese documento digitalmente. E implica la inexistencia de un certificado, la existencia, perdón, de un certificado oficial. Este certificado es emitido por un organismo o institución, en este caso la RENIEC, y la entidad valida la firma y la identidad de la persona que realiza, ¿no? Entonces hay una garantía de autenticidad, integridad y no rechazo. ¿Correcto? Entonces, esto lo vamos a tocar cuando hagamos el modelo de gestión documental, pero quiero decir que para poder generar una firma y certificado digital hay que pasar por un proceso de autenticación e integridad. Los certificados digitales no son otra cosa que licencias que le damos a una empresa quien se encarga de verificar, autenticar que el sistema de generación de firmas digitales sea el correcto. Es decir, es el respaldo que tenemos por parte de una entidad que le da la seguridad que las personas que están firmando sus documentos sean reconocidos ante un ente o una autoridad correspondiente. Por ejemplo, si yo soy fiscal y firmo digitalmente, hay un certificado digital que me respalda diciendo que yo soy la persona que está firmando ese documento, ¿no? Bien, en este mejor de los casos, pues, el que mejor autoriza y tiene la certeza de ser la persona que dice ser es lo que conocemos como el DNI electrónico, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Esto lo vamos a tocar cuando hagamos firma electrónica, pero quiero adelantarles para que ya no exista ningún tipo de dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Algún debate? Bien, seguimos entonces. Seguimos. Miren, vamos a tocar ahora el tema de transparencia y acceso a la información pública, ¿ya? Ahora un poco que aligeremos el tema tecnológico. ¿Qué cosa es la transparencia? La transparencia es la apertura y exposición a la ciudadanía de todas las funciones del Estado. Es decir, nosotros nos volvemos más transparentes cuando nosotros acercamos más a los ciudadanos de la información que hemos generado. La mayoría de la transparencia se conoce como transparencia económica, pero en realidad la transparencia es todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, el presidente de la República con quién se está reuniendo, ¿no? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que va a hacer durante todo el año el presidente de la República? Eso es transparencia, ¿no? ¿A quiénes están escogiendo como funcionarios públicos? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Por qué se ha elegido a tal persona? No basta con decir simplemente, no, porque es gente de mi confianza, no, pero confianza, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si tenemos un cargo público, el cargo público tiene que ceñirse a los términos de meritocracia. Entonces, la transparencia te ayuda a cubrir esos espacios de información que necesitamos para justamente tomar decisiones en la administración, en el caso de las personas que van a hacer algún reclamo, o iniciar pues procesos relacionados pues con cumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la transparencia y el acceso a la información pública? Primero, porque fortalece los vínculos entre el Estado y la ciudadanía. No existe gobierno más transparente que aquel que tiene la intención, voluntad, ¿no?, de mostrar todo aquello que se está realizando con el presupuesto público, ¿no?, a sus ciudadanos. Además, empodera al ciudadano, ya que le permite una mayor participación. Eso se llama, pues, participación ciudadana en la gestión pública. Porque una forma de transparencia es que, brindando la información, el ciudadano pueda advertir que existe un problema o que no se están satisfaciendo algunas necesidades, ¿no? Entonces, es mejor empoderar al ciudadano. Contribuye a prevenir la corrupción, claro que sí. Cuanto menos transparentes somos, más corruptos aparentamos ser.
Entonces es importante manejar ese principio y ese criterio o esa característica de nuestra gestión por mostrar aquello que hemos elaborado durante la misma. La transparencia también permite el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el derecho a participación ciudadana, ¿no? Todas las personas que piden, por ejemplo, por Contraloría, perdón, por transparencia, el gasto público, participan activamente en el control ciudadano. Y hoy más que nunca, ¿no? Con este tema de las nuevas elecciones, este gobierno pues está bastante controlado por parte de gran cantidad de personas que quieren saber en qué se está gastando, en qué se está invirtiendo, etcétera, etcétera. Asimismo, aumenta los niveles de democracia y eficiencia en la administración. Lógicamente, si tú trabajas con transparencia, la eficiencia tiene que caer de por sí. Existen dos tipos de transparencia, la transparencia pasiva y la transparencia activa. La transparencia pasiva es aquella que se mide a través del acceso a la información pública a través de solicitudes. Es decir, tú estás expectante o estás a la expectativa de aquellas solicitudes que van a entrar o se van a tramitar por el portal o bien también por mesa de partes, ¿no es cierto?, pidiendo información relacionada con un tipo específico de datos, ¿no? Entonces, acuérdense bien que la información es una secuencia de datos. Entonces, esos datos se van a brindar en la información solicitada por el administrado. Esa es la transparencia pasiva. Y la transparencia activa, que es la que todos necesitamos realmente en la administración pública, es la publicidad de la información a través de diferentes medios. Uno de ellos, por ejemplo, es el portal web institucional o el portal institucional de transparencia de la institución y del Ministerio de Economía y Finanzas. La mayor parte no está actualizada o está actualizada en forma pues no oportuna, inoportuna, porque no lo han hecho a tiempo, ¿no? Sea porque se trata de una obligación legal o no aún siendo. En realidad, todas las entidades públicas tienen que ser transparentes. Yo estaba organizando un encuentro de archivos municipales y por transparencia quería saber cuáles son los medios de comunicación con algunas municipalidades del interior del país. Gran sorpresa me llevé cuando más del 80% de municipalidades distritales, por ejemplo, no tienen un portal donde identifique pues los servicios, quiénes son los funcionarios, cómo tienes que mandar un documento. No existen esos medios de tramitación. Y aún habiendo en esos lugares, porque sí he visto incluso a los alcaldes con su Facebook publicado. O sea, si tienen Facebook significa que tienen acceso a redes o a internet y está actualizado. Pero sus páginas cero, no tienen ese sistema de identificación. Y eso es poco transparente, ¿no? En tu caso, ¿has visto algún caso de poca transparencia? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la transparencia nace con un derecho que tienen todos los ciudadanos y es el derecho de acceso a la información pública. Es un derecho, los derechos, miren, se clasifican en varios tipos, ¿no? Existen derechos humanos, pero también existen, aparte de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental. Toda persona, natural o jurídica, tiene ese derecho y faculta a estas personas a solicitar y recibir información pública que ha sido generada o que ha sido producida o que esté en posesión de la entidad de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, si yo no generé un documento, o sea, no lo elaboré, pero recibí ese documento de un administrado, ¿no? Yo tengo la obligación de mostrar esa información. ¿Qué información se exceptúa? Aquellos que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyen por ley. Un ejemplo, las enfermedades de algunos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en la época del COVID, todo el mundo quería por transparencia saber si sus compañeros estaban enfermos o no. Algunos se dignaron incluso, no digo dignaron, comenzaron a pedir por transparencia quiénes estaban enfermos por COVID, ¿no? No era lo correcto, porque acuérdense bien que eso es algo, datos personales, datos de cada quien. Entonces no corresponde, ¿no? Entonces, son datos que afectan la intimidad personal, ¿no? Entonces, eso tiene que estar excluido por ley también, ¿no? Por ejemplo, los datos de seguridad,
De repente estás procesando a alguien, estás siguiendo los pasos a alguien que está cometiendo una falta o un delito y quieres pedir esa información. Eso, mientras que esté en proceso de investigación, como es lógico, tiene sus restricciones, ¿no? El derecho al acceso a la información pública no requiere justificar ni motivar el pedido. No lo justificas, porque es tu derecho. Tú tienes que acceder a esa información, ¿no? A pesar de que tu jefe te mire mal después, uy, algo me quiere hacer, y duda, lógicamente, de ti. Pero es tu derecho. No puedes ser amedrentado por pedir información pública. Y siempre se debe asumir únicamente el costo de reproducción de la información solicitada. Hasta esto ya ha sido largamente superado. ¿Por qué? Porque si pides el documento en soporte digital, ya no tienes que pedir pues que pagar una tasa porque te lo guarden en digital. Eso ya sería absurdo. No hay ningún costo en digitalizar un documento. Bueno, el tema de la luz ya, cóbrame la luz, pues, ¿no? Cóbrame la luz correspondiente. Pero en realidad no debería, porque supuestamente pues es parte del presupuesto público. Ahora bien, ¿cuáles son los principios? ¿Por qué nace este tema de transparencia o acceso a la información pública? Hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, el principio de universalidad, donde toda persona es titular del derecho de acceso a la información pública. Todos tenemos ese derecho de poder acceder a la información que se produce en el Estado, porque todos formamos parte del Estado, ¿no? A ver, ¿alguien sabe cuánto se pagó, cómo han sido los negocios de la compra de vacunas? Nadie lo sabe. Y hay contratos que dicen tienen ciertas restricciones de información y eso no es correcto, porque el acceso a la información pública es que todo el mundo sepa cómo se pagó, por qué se pagó de esa manera, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay un principio entonces de máxima divulgación, donde toda información producida en posesión de la entidad es accesible, salvo excepciones. Entonces, de por sí tú no tienes por qué justificar que los documentos sean accesibles, nacen accesibles. Lo que tienes que justificar son las restricciones, es decir, qué restricción tiene la información que tú estás generando en el ejercicio de tu función. Al mismo tiempo, motivación adecuada de la negativa. Entonces tú tienes que tener motivación. Si no tienes motivación, no puedes restringir la información. Pero esa motivación tiene que estar dada por sustento legal, no tiene que estar dada por problemas administrativos que tú tengas en el ejercicio de tus funciones. Ejemplo, si te piden información de planillas del año 1980 y tú no tienes esa información y no tienes ni idea de dónde está esa información a pesar que deberías tenerla, ¿no? La responsabilidad es de la entidad, no es del ciudadano. No es que no, usted no puede pedir esa información porque esa información no la tenemos. No, la ley mismo señala. Tienes que buscar esa información y agotar todos los medios para justificar, incluso informar y reportar por qué se dio esa pérdida. Tienes que saberlo, tú eres el funcionario responsable. Acuérdate bien, cuando tú asumes una función pública, asumes no solamente el pasivo, sino el activo de esa función. Entonces es importante que las personas reconozcan cuál es su responsabilidad. Entonces tienes que hacerlo. ¿Y dónde está establecido eso, profesor? Está en el Decreto Supremo número 070 del año 2013. Miren, ya cuántos años, ya van a cumplir 10 años ya, y algunos no saben eso, ¿no? Pero sí tienes que reconstruir el acto administrativo y garantizar de que el ciudadano reciba la información solicitada. Ahora bien, otro principio en materia de acceso a la información pública es la prueba de daño. Es decir, se tiene que acreditar meridianamente el daño alegado para no brindar esa información o para brindar esa información. Entonces necesitas los medios o justificaciones de prueba para poder ver justamente el daño. Entonces necesito pues acceder a la información que está garantizada, se encuentra en el archivo, en los documentos o en los reportes o la información que se encuentra en las computadoras de las instituciones públicas. Por último, otro principio en materia de acceso a la información pública es la segregación de la información. Entonces, con esto te permite pues el acceso a la información que sí tiene acceso público. Hay datos que están contemplados en los documentos que no deberían mostrarse. Ejemplo, direcciones de personas,
Ejemplo, teléfonos, ¿no? Hay datos que no deben mostrarse. Sin embargo, se encuentran contemplados en documentos públicos. Entonces, ¿qué te señala este principio? Que tú puedes bloquear esas partes del documento donde existen datos personales y entregar el documento a la persona que lo solicite. Es el principio de segregación de la información. Otro de los principios en materia de acceso a la información pública, por ejemplo, es el principio de gratuidad. El acceso a la información es gratuita, solo se cobran los costos de reproducción. No se debe cobrar más allá de estos costos y hay que hacer un análisis de costo de cuál es el costo que cobran por esta reproducción de documentos. Principio de oportunidad también. Hay plazos para entregar la información y eso es algo que todavía tenemos que aprender a usar esos plazos, ¿no? Porque lo que nos demuestra varios tesis y varios trabajos es que realmente no se están cumpliendo estos plazos y eso está mal. También el principio de calidad de información. Acá no tenemos que andar pues con el tema de atarantar al pobre administrado dándole información referencial que no nos lleva a satisfacer su necesidad de información. Por eso, la información que nosotros tenemos que brindar debe ser cierta, actual, precisa y completa. No creo que hay más explicación allí. También hay un principio que es la interpretación favorable, donde las formalidades tienen como finalidad garantizar la satisfacción del derecho al acceso a la información pública. Por ejemplo, yo he visto que muchas entidades municipales te piden para acceder al acceso a la información pública una copia del documento nacional de identidad cuando eso es ilegal, porque en la última modificatoria de la ley del procedimiento administrativo general no se debe solicitar al administrado copia de un DNI. Entonces, hay pues ahí una suerte de no garantía de la celeridad del proceso, poniéndome más trabas, poniéndome más inconvenientes para solicitar información. Por último, la adopción de las medidas necesarias que garanticen el ejercicio del Estado de Derecho debe ser una secuencia de un procedimiento sencillo y un procedimiento serio. Yo he visto entidades públicas que se lanzan la pelota, ¿no? O sea, el FRAI o el funcionario responsable de la información pública manda al funcionario, al trabajador que tiene la información y el trabajador lo devuelve diciendo, tienes que mandarle primero a mi jefe. Entonces, ese procedimiento no es célere, mucho menos sencillo, es un poco engorroso. Entonces, eso también se tiene que superar al momento de entregar información. En tu institución pasa lo mismo. A ver, ¿alguno de ustedes quiere dar alguna opinión? Bien, seguimos entonces. ¿Qué cosa es información pública? Toda información pública es aquella que, información, no documentos, información, es aquella que es creada, información suelta o producida a través de los documentos, ¿no? O obtenida, por ejemplo, hay un dato que yo recibo de otra persona o de otra entidad que me sirve a mí para poder mostrar a los administrados. En posesión, un caso de posesión, por ejemplo, cuando la Contraloría cautela información de una determinada empresa, esa información que está en la empresa sirve también como medio de mostrar el funcionamiento del aparato público, entonces está en posesión de la Contraloría preguntarles a ellos sobre esa información. Bajo su control, ¿sí? Documentos que yo no genero, pero que de repente un tercero lo está generando, pero que yo lo tengo bajo control porque son reportes los que me envían para poder graficar esa información que se está generando en una institución. Ejemplo, el Ministerio de la Producción tiene información que manejan las empresas pesqueras. Entonces, esa información está bajo su control, como tal, es información también pública. Pero siempre que es financiada por presupuesto público o que sirva de base a una decisión administrativa. Si la información no cumple con estos requisitos, entonces no es necesariamente información pública. Entonces, ¿qué cosa podemos pedir? Documentos, grabaciones de audio, videos en soporte digital o cualquier formato y fotografías. ¿Ya? ¿Qué entidades están bajo el ámbito de la aplicación de la ley? Todas las entidades de la administración pública están en aplicación de la ley.
Básicamente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos regionales, los organismos constitucionalmente autónomos y todo aquello que está señalado en el artículo 2 de la Ley 27806, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, o el artículo 1 de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Cómo podemos solicitar información pública? Puede ser mediante dos medios. O actualmente la información virtual es la más idónea, pero también puede ser presencial. Y puede ser de dos formas. Las personas creen que la información pública solamente se puede pedir de manera escrita, lo cual es un error. La información presencial también se puede pedir de manera verbal, durante el horario de atención al público, a través de la mesa de partes de toda institución pública. Puedes pedir verbalmente también información. Al mismo tiempo, por escrito, presentando una solicitud y de manera virtual enviando un correo electrónico a la dirección electrónica establecida para tal fin, o en muchos de los casos a través de los formatos y formularios alojados en las páginas o portales institucionales que manejen este tipo de requerimiento. La solicitud de acceso a la información siempre debe consignar obligatoriamente los datos personales, nombres y apellidos, número de DNI, dirección electrónica, y señalar en forma clara la información que deseamos obtener, ¿no? No es necesario indicar el motivo de tu solicitud, porque tú solamente asumes el costo de la reproducción de lo que necesitas. En materia de transparencia y acceso a la información, pues hay una secuencia de años, ¿no? Desde el año 93, con la emisión de la Constitución, en el artículo 2.5, que son los derechos internacionales, civiles y políticos a la transparencia, hasta el año 2019 con la última modificatoria de la Ley 27806, establecido con la Ley 30934, ¿no? Ha habido pues una modificatoria. Si vemos los ratios o los años, del 93 hasta el 2002, pues no hubo nada sobre transparencia de la información, por eso de repente han caracterizado ese gobierno hasta el 2002 como un gobierno pues muy oscuro, ¿no? Pero después vemos bastante avance, ¿no? 2002, 2003, 2003, ¿no? En los primeros años del 2000 se caracterizaba por buscar ser más transparente, pero de ahí hubo unos 10 años, del 2003 al 2013, donde no había mucho modificatoria, ¿no? Y luego, pues el 2017 ha sido un hito con el decreto legislativo 1353, que hace modificatorias y hace la creación ya de una autoridad nacional de transparencia sobre información pública, donde se hacen las discusiones sobre los casos que de repente demandan mayor concentración. Hoy en día yo creo que hay un error en este tema del tribunal, porque el tribunal depende de un ministerio, debería ser un organismo autónomo la que determine de qué sistema de transparencia estamos hablando. Bien, en la política de modernización de la gestión pública al año 2001 y el llamado gobierno abierto, existe pues un componente muy fuerte de transparencia y acceso a la información, porque todos los actos generados pues tienen esa connotación, ¿no? Esa connotación. Entonces, hay un plan de acción y en ese plan de acción el Perú se encuentra en proceso de generar ese gobierno abierto. Hay ejes transversales y el gobierno abierto, que es parte o el resultado de esa transparencia, donde las organizaciones, la sociedad civil y los ciudadanos, primero, tienen tres características. Primero, obtener fácilmente información relevante y comprensible. No información no comprensible, sino comprensible. Interactuar, ¿no? Es decir, presentar documentos, recibir documentos, presentar solicitudes, recibir solicitudes y fiscalizar. ¿Para qué? Para participar en los procesos de toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son los compromisos que tiene el Estado en materia de acceso a la información? Primero, revisar y mejorar el marco normativo de transparencia. Hasta ahora ha habido pocos avances, como ya lo mencioné. Hay que revisar y mejorar la normatividad referente a la gestión documental. Eso es algo que hasta ahora se ha ido implementando. Durante mi gestión como jefe del área de investigación y normas archivísticas sacamos 19 normas que actualizaban los procesos archivísticos. Lamentablemente desde el año 2020 que yo me retiré, ¿no? Me retiré porque renuncié y pasé a otra área, ¿no?
no ha habido nada, ¿no? 2020-2021 no ha habido absolutamente nada. ¿Por qué? Le echan la culpa a la pandemia. Bueno, ¿cómo será, no? Al mismo tiempo ha habido avances en compromisos, ¿no? Y esos avances han mostrado pues cierta generación de diagnósticos, revisión de datos, ¿no? Proyectos en general, ¿no? Pero el marco normativo no se ha actualizado. ¿Sabe lo que fue de repente una de las normas que modificó mucho el sistema de gestión de transparencia, que es la modificatoria del reglamento de transparencia de la información? Muy interesante, por cierto, que es el decreto supremo número 070, ¿no? Entonces, en este decreto supremo 070, el artículo 23, donde dice gestión especializada de la información a cargo del órgano de administración de archivos, dice el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21, es decir, que los documentos se generen bajo un sistema que esté avalado o amparado en el Sistema Nacional de Archivos, tiene que seguirse la secuencia de que el archivo central o la unidad orgánica que haga sus veces garantice el acopio, la organización y la conservación de la información. Entonces, la creación, organización, administración y control de los archivos se rigen por las normas del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, la digitalización también. Y la conservación de la información en cuanto a la gratuidad de la búsqueda de documentos en los archivos, no se puede cobrar monto adicional a la reproducción. O sea, no hay tupa aquí que valga, ¿no? Toda información extraviada se debe obligatoriamente a buscar. Y esta búsqueda debe comunicarse al solicitante, ¿no? Muy aparte del perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan por extravío, destrucción, alteración, extracción o modificación indebida de la información en poder de las entidades públicas. El archivo central o el funcionario poseedor de información según corresponda. O sea, debes agotar la búsqueda bajo responsabilidad de esa información. En caso no existan los cargos mencionados, no sean nombrados, designados sus responsables, la obligación es al secretario general, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad. En toda entidad pública debe haber un FRAI. ¿Qué cosa es un FRAI? Es un funcionario responsable de acceso a la información. El titular designa este FRAI. En caso de que el FRAI no haya sido designado, los sistemas de acceso a la información pública, ¿no? O los siempre se dirige al funcionario, las solicitudes de acceso a la información pública se dirigen al funcionario que tiene en su poder la información. Entonces, ¿qué cosa hace el FRAI? ¿Cuáles son sus obligaciones? Es atender toda solicitud de acceso a la información pública, de requerir información al área, de poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción. Ellos se encargan de ver eso. En la entrega de la información, la recepción de recursos de apelación por la denogatoria total o parcial del pedido de acceso a la información y proponer a la autoridad máxima, ¿no? Recursos o mejoras de eficiencia en la gestión. ¿Cuál es el plazo de atención de las solicitudes? Pues una solicitud en un plazo máximo de 10 días hábiles se tiene que entregar al usuario. Se informa del uso de la prórroga en una fecha cierta antes del cumplimiento de los días hábiles. Y la denegatoria siempre aplicando excepciones. No puede mediar respuesta considerando denegado su pedido. No, siempre tiene que haber una explicación lógica. ¿Se puede solicitar prórroga? Sí, 2 días hábiles más, ¿no? De constar en cualquier instrumento de gestión o acto de administración interna de fecha anterior a la solicitud que acrediten las gestiones administrativas iniciadas para atender la deficiencia. Es decir, no les puede decir al administrador, sabes que no te voy a dar. No, tienes que buscar la información, tienes que trabajarla, porque si tú no lo trabajas, no vas a poder reportar al usuario que estás haciendo esa búsqueda, ¿no? Entonces tiene que haber una comprobada y manifiesta falta de capacidad logística, una comprobada y manifiesta falta de recursos humanos o un significativo volumen de la información solicitada. Entonces, por única vez se informa la fecha de entrega, ¿no? Bien. Señores, la hora nos ha ganado, ya son las 9:05, ¿no? Entonces, pero quiero adelantarles algo sobre lo que vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a hablar sobre la organización de documentos, cómo se organizan los documentos, ¿no? Porque ya cumplimos acá con el tema de transparencia. Vamos a hablar una directiva para la organización de documentos archivísticos y vamos a hacer ejercicios sobre cómo vamos a organizar nuestros documentos.
¿correcto? Cualquier otra información me la hacen llegar a través de los módulos del aula virtual u otro tipo de consulta. Bueno, entonces hasta aquí quedamos, ¿no? Si hubiera alguna consulta adicional, ¿ninguna? Todo claro, profesor. Ok. Bueno, entonces hasta aquí quedamos y nos estaríamos viendo el día lunes, ¿verdad? Sí, profesor, el día lunes y miércoles son las sesiones. Ok, entonces nos estamos viendo hasta el día lunes. Cualquier consulta, bueno, lo tramitan por medio del aula, ya me van a llegar las consultas para poder atender las necesidades de información, ¿correcto? Bueno, conmigo será entonces hasta la próxima sesión. Ya la próxima sesión dejaremos ejercicio y espero que participen, ¿ah? Porque la evaluación está en torno también a la participación, ¿correcto? Por lo pronto, eh, su compañera, Angie Vanessa, tiene una nota aprobatoria. Los demás tienen que participar, si no, como decía mi mamá, entonces nos estamos viendo la próxima sesión el día lunes. ¿Ya? Gracias, profesor. Hasta el Ok. lunes. Hasta Gracias. el día lunes. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, buenas noches. Buenas noches.